Mi tema de discurso e intervención es la historia de la participación política de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El Ecuador necesita un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Lo dijo un político y expresidente ecuatoriano, Jaime Roldós Aguilera. Hace más de 2000 años, la historia de los indígenas viene trascendiendo en el ámbito cultural, social, económico y político. Este último, desde el Imperio Inca, tenía una relevancia importante en toda la población para llevar una vivencia armónica en las diferentes comunidades entre sus habitantes. Las políticas de gobierno de Pachacútec, como el gobernador más notable de la historia, que expandió su territorio hacia los países de Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y Ecuador, donde marcó relaciones y alianzas con pobladores para fortalecer su imperio. Desde la historia de nuestros antepasados, pasando por la conquista de los españoles en 1492, la peor masacre del continente Abya-Yala y la peor destrucción de nuestras costumbres, tradiciones y políticas comunitarias, fueron corrompidas por ideologías y enseñanzas que estaban en contra de nuestro buen vivir. A pesar de aquello, la lucha y la resistencia de nuestros pueblos continuaba hasta la época republicana, donde el Ecuador marcó un antes y después, en el año de 1830, donde se creía que las cosas iban a ser diferentes. Para los indígenas fue totalmente lo contrario. De la mano esclavista de los españoles pasó a la mano de los criollos, mestizos e hijos de españoles, que tomaron el control político y económico del país. La forma esclavista, discriminatoria y racial hacia los indígenas por parte de criollos y mestizos fortalecieron el río de irrespeto de derecho como personas y pueblos originarios que no tenían derechos como ciudadanos. En el año de 1986, varias décadas después, por las políticas neoliberales y antidemocráticas, por los gobiernos de turno, nace la CONAI como organización social y pocos años después, en 1995, nace el brazo político del movimiento indígena del Ecuador, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, donde empezaron a buscar autonomía propia de participación política dentro del Estado ecuatoriano. La participación política, desde aquel entonces hasta la actualidad, ha sido una oportunidad para los pueblos originarios del Ecuador, donde vieron una opción diferente en sus territorios para poder elegir y ser elegidos. Han obtenido varias alcaldías, juntas parroquiales y prefecturas en diferentes provincias del país. De esa manera han mejorado el desarrollo de las comunidades y los sectores de bajos escasos recursos económicos. El Estado ecuatoriano debe impulsar políticas de gobierno en la defensa de la pluriculturalidad y diversidad de etnias, mejorar los derechos de participación en ámbitos electorales o políticos, también mejorar la participación de los indígenas en instituciones públicas, ya que hasta la actualidad ha estado sectarizado por una parte de la sociedad, partidos políticos o grupos económicos. Podemos vivir en un Ecuador diferente, sin discriminación, sin violencia, en un Ecuador de oportunidades, donde prevalezca el amor, la paz y la solidaridad entre hermanos de un mismo país, porque somos un país único en el mundo. Necesitamos cambiar el rumbo del país para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, soñar con un país diferente en igualdad de condiciones, para los mestizos, indígenas, cholos, montubios y afros. Por siempre y hasta siempre, que viva nuestro país y Dios bendiga a todo el Ecuador. Muchas gracias, Yupay Chani.